Apuesto a que no me viste. ¿Y sabes por qué? Porque soy Batman. Jaja, ahora sí comencemos. Con este épico video de calidad Full HD 4K lo tuve no incluido. Era una tarea difícil, pero alguien tenía que hacerlo. No pudimos usar atajos. No podíamos permitirnos explosivos. Los Pokémon se negarían a ayudar, por lo que teníamos que hacerlo con herramientas de mano. La demolición de la torre Pokémon, eso es. No participé en la toma de la decisión, e incluso si dejara el trabajo, habría sucedido de todos modos. Necesitaba el dinero. Yo era un pobre de Isla Canela. El volcán que había creado la isla en primer lugar había estallado violentamente y enterrado la ciudad en sus pesadas cenizas. Enterró mi casa, aunque ni mi esposa ni mis hijos resultaron heridos. Tuve que recaudar dinero para ayudar a reconstruir la casa. Y mi antiguo trabajo como conserje se había ido, 10 pies bajo lava solidificada. Entonces, cuando se supo la noticia de que se necesitaban trabajadores para ayudar en la demolición de la torre Pokémon, acepté, utilizando el único Pokémon de nuestra familia, mi inicial, Fearow, para volar a la banda. La pequeña y rústica ciudad no estaba tan fuera de lugar como a menudo se pensaba. Era simplemente estéril, y supongo que la construcción de la propia torre de radio de Kanto en lugar de sintonizar las estaciones de Johto fue una buena idea para traer publicidad y negocios a la ciudad. De todos modos, estoy divagando, ya que es difícil pensar en lo que 20 trabajadores y yo estábamos haciendo. La torre Pokémon había estado en pie más tiempo que cualquiera de nosotros había estado vivo. Había estado aquí una vez antes, cuando era joven, para traer a un viejo amigo a descansar. No era un entrenador muy bueno y terminé liberando todos mis Pokémon poco después del incidente con Golduck. Él era el propósito de mi visita original a la torre Pokémon. Pero basta de él, ya es bastante difícil estar aquí, haciendo esto. El trabajo fue meticuloso. La tarea consistía en vaciarlo completamente, piso por piso, y luego desmontar el marco de la misma manera. Tuvimos que hacer esto de arriba hacia abajo. Probablemente se esté preguntando acerca de las muchas tumbas. La mayoría estaban vacías, para mi alivio. Solo las palabras de las lápidas quedaron como recuerdos. Pero algunos no lo fueron. Como tuvimos que quitar todos y cada uno de los ataúdes de su lugar en las tablas del suelo, hubo que abrirlos. Como la torre no había estado abierta al público durante casi medio año, ninguno de los cadáveres estaba fresco. Y, francamente, no sabíamos qué hacer con ellos. Traté de no mirar, aunque, por supuesto, no pude evitarlo. Hubiera preferido tener una espora aturdidora directa en mis ojos. Algunos de los cuerpos no eran más que huesos. Uno que recuerdo era un Seel, podrido, de carne rojo negruzca y la cabeza simplemente una calavera, roja seca llenando el fondo de la tumba. Y el olor. Oh, el olor. Casi me fui después de dar testimonio de mi primer Pokémon en descomposición. Sobre todo porque sabía que cuando habíamos descendido del 7º piso al 4º, mi compañero Golduck estaría allí. Estaría perturbando su descanso. Perturbando su paz, su alma. ¿Por qué acepté este trabajo? Ni siquiera me gustó la idea de derribar el cementerio más grande de la región. Cada uno de estos Pokémon tenía una historia, un entrenador, una vida en un momento y todo lo que querían era descansar. El trabajo llevó mucho tiempo, de sol a sol, durante muchos días. Perdí la cuenta después de un tiempo. Quedarme en el diminuto motel no me ayudó a dormir lo suficiente. Tampoco las pesadillas de lo que habíamos hecho. No pasó mucho tiempo antes de que me sintiera completamente resentido por aceptar este trabajo. El salario relativamente alto no fue suficiente para compensar los crímenes morales que los trabajadores estábamos cometiendo. No era el único enfadado por la torre. Supongo que todos necesitábamos el dinero. Me dije que valdría la pena ir a ayudar a mi familia, mientras cerraba los ojos con fuerza y vaciaba la carretilla en el basurero, escombros de madera y piedra entre varios cuerpos de Pokémon podridos. Cuando llegamos al 4º piso, traté de alejarme del extremo sur. Quería que alguien más tuviera que lidiar con los huesos de mi pasado. A menudo había sonidos que venían de la nada mientras excavábamos lenta y dolorosamente la torre. La mayoría eran sonidos suaves de Pokémon, un gorjeo o un gruñido o un sollozo, pero algunos eran casi humanos. Cuando llegué a una tumba marcada con una cuchara pequeña, temí, correctamente, lo peor cuando saqué los clavos de la tumba al nivel del suelo y vi la forma demacrada y arrugada de un Alakazam. La mayoría de los cuerpos eran de Pokémon más pequeños. Rattata, Nidoran y Sandshrew. Había varios aquí. Eran los más fáciles de apartar la mirada y cuidarlos, parecían animales pequeños.
Pero Pokémon como Meowth y Growlithe, ambos de los cuales también eran terriblemente comunes, tiraron de cierta cuerda en nuestros corazones. Pero Alakazam, el cuerpo, podría haber sido confundido con un humano, y el destello de miedo caliente que sentí casi hizo que mi almuerzo llegara sin previo aviso. Tuve que tomarme un respiro, un descanso, así que dejé el sitio por unos minutos. La imagen del tipo psíquico acurrucado me había marcado. No lo olvidaré nunca. Y tampoco podía olvidar lo inevitable. Que el cuerpo sería arrojado entre el resto de la basura. Obligué a mi mente a dejar de preguntarme cuando imaginé que podría haber matado a un Pokémon tan fuerte. Una vez que mi ritmo cardíaco volvió a la normalidad, volví a subir al cuarto piso, las escaleras eran un asesinato en mis piernas, para encontrarme cara a cara con la imagen de un Golduck llorando. Salté y grité, casi dando un peligroso tropiezo hacia atrás por las escaleras. La imagen desapareció. El sonido de mi Pokémon desaparecido siguió resonando por toda la torre. Sonreí y murmuré una excusa lamentable cuando uno de los otros hombres me miró. Sin embargo, cuando me volví, vi un Vulpix flotando detrás de la cabeza del hombre más cercano. Sus ojos estaban en blanco por la miseria. Hice la conexión con pavor mientras detrás de otro de los trabajadores iba un Pikachu. Un Wartortle. Un Electabuzz. Solo podía adivinar que Golduck también estaba detrás de mí, aunque nadie más parecía verlos mientras sacaban tumba vacía tras tumba vacía. Sin dominar mi sentido de la orientación, levanté mi pala y mi martillo y comencé a caminar sobre una tumba intacta, con palabras gastadas y legibles. Escuché la protesta de Golduck detrás de mí, pero cuando mi corazón cayó en mi pecho, no pude detener el balanceo de mis brazos. La cubierta de madera cedió, debilitada por la podredumbre, y se rompió hacia adentro para revelar nada más que un esqueleto de él. Fue hace muchos años que Golduck había sido sacado de este mundo, después de que mi aventurero compañero ignorara su debilidad por los tipos eléctricos mientras explorábamos la planta de energía abandonada que atraía a muchos entrenadores. Siendo el Pokémon torpe pero bien intencionado que era, Golduck había salido de su bola, ansioso por luchar, cuando chocó con un electrodo dormido. El enojado Pokémon lo arrinconó contra uno de los muchos generadores averriados y antes de que pudiera llamarlo o al menos enviar a Golem para respaldarlo, el electrodo había lanzado un ataque de trueno tan fuerte y súper dirigido que yo había retrocedido y me lastimé. Sin detenerse, el electrodo disparó otro, aunque la forma inerte debajo del generador repentinamente sobrecargado ya estaba chisporroteando. Luego, el electrodo se retiró sin cuidado. Fue un duro golpe para mi confianza como entrenador. Fue desgarrador no poder recordarlo, tener que hacer que Fearow lo llevara al centro Pokémon de Ciudad Celeste, donde se proclamó que se había ido. Ese mismo día hice la peregrinación a pie a la banda. Y ahora, aquí estaba yo, un adulto, y había caído de rodillas con fuertes jadeos de aire entre sollozos de anhelo y remordimiento. El sonido de desarme hizo que el resto de los trabajadores miraran, la mayoría acompañados por uno de sus propios compañeros perdidos flotando sobre ellos. Se quedaron en silencio, aunque sus propios ojos despeinados mostraban mucha piedad. Ellos entendieron. Me perdí, por un corto tiempo, en mis lágrimas por Golduck. Era el segundo Pokémon que tenía. Él era mi mejor amigo, luego se fue tan rápido y tan fácilmente que parecía mal. Y estaba destrozando los lugares de descanso de los mejores amigos de otras personas. Fue horrible, desenterrar sus cuerpos y amontonarlos con basura. Rompiendo su paz. El golpe que recibió mi corazón fue profundo, y cuando mis ojos no pudieron llorar más, dejé la torre Pokémon por última vez. Destruir el edificio estuvo mal. Los espíritus tendrían todo el derecho de levantarse contra nosotros. Golduck tenía todo el derecho a atacarme. Supliqué perdón. Le mostré mi corazón. Su presencia se disipó lentamente. La torre Pokémon todavía fue derribada, finalmente. Nunca me pagaron. Mi familia se ha mudado con un viejo amigo. Lo estamos haciendo bien. Le conté a mi esposa lo que había sucedido allí y ella dijo que no podía culparme. Y nunca podría soportar tener una radio, ni nada asociado con ese lugar. Nunca más podría visitar Pueblo Lavanda. De hecho, fue unos años más tarde cuando uno de los trabajadores que se quedó por ahí se me acercó mientras yo estaba en Ciudad Verde haciendo la compra. Lo reconocí como a quien había estado siguiendo el Vulpix. Me dijo que se había comprado una radio, y todo lo que escuchó en ella fue el sonido de su fallecido Pokémon Vulpix llamándolo, aunque su propia familia solo escuchó las transmisiones de radio. Dijo que lo mismo les pasó a los otros trabajadores, los que también habían perdido Pokémon en su vida, los Pokémon que había visto flotando detrás de ellos.
Nunca luchamos contra la nueva Radio Tower, porque las súplicas de este pequeño grupo de hombres nunca pudieron superar el zumbido de toda una región de personas ajenas a la oveja negra de Kanto, Pueblo Lavanda. Nuestra gente incluso encontró paz y perdón después de un tiempo, y dejaron de escuchar los lamentos de sus Pokémon en sus radios. Pero el resto de la gente en Kanto cuyos Pokémon habían sido enterrados y luego desenterrados, profanados, si alguna vez dejaban la radio encendida lo suficientemente tarde y escuchaban con suficiente atención, escucharían las protestas doloridas, los gruñidos, los sollozos y los lamentos de las almas inquietas de sus pobres Pokémon difuntos.